con el internet. Muy buenas tardes, GF Noroña. Me ahorco, entonces no. Sí, me abotono. Fernández Norona en Facebook. Estaba observando, me quedé, pues se quedó ahí pensando el pinche teléfono. Y entonces me agarraron papaloteando porque pensé que no iba a dar la conexión. Espero que no tengamos problemas, pero ya saben que batallamos con la señal aquí en Tepoztlán. Hoy un día bellísimo. Esperaron, ahí está, ya se volvió a reconectar. Perdón, Facebook, yo creo que vamos a estar batallando con el internet. Se los anticipo porque, pues es así. Ayer, fue un día hermoso también, ayer estaba nublado, lloviznó todo el día, hoy ha estado soleado todo el día. Ahorita se nubló un poquito, pero está muy bien, yo creo que lloverá. En la noche las montañas deben estar bellísimas. Yo por el tema de los implantes no he podido ir. He estado descansando por lo que no había descansado. Siempre el cuerpo te obliga. Y ya se está yendo junio, cabrón, qué fuerte, 20 de junio ya del 2021. Parecía apenas estaba llegando el 6 de junio, la elección más importante que hemos tenido en los últimos tiempos. Claro, la presidencial fue fundamental, importantísima, pero en cuanto a número de posiciones y a lo que se jugaba, esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, era muy, muy importante. La derecha apostó todo para ganar la mayoría en la Cámara. Quieren que se olvide eso. El señor X, Claudio X González, que dice que el avance de Morena es el retroceso del país, no tienen vergüenza. Ladrones, contumaces. La verdad es que pues, fue un buen resultado, digan lo que digan. Hoy me pasaba una nota, Héctor, amigo, librero, amigo, hermanito de Buenos Aires, que yo no había visto, de Infobae, donde plantea mi decisión de buscar en su momento ser el relevo del compañero presidente. Nunca es el momento, para nosotros nunca es el momento. Si era antes del 2021, estaba el 2021, ahora nos plantean que está el 2022, que es la revocación del mandato, y en un mes ciertamente el juicio a los expresidentes. Y cuando pasemos el juicio a los expresidentes el 1 de agosto y pase en marzo del 2022, van a decir que todavía no es tiempo, que es hasta el 2023, mientras ellos avanzan, mientras ellas y ellos avanzan en su legítima aspiración, compañeros y compañeras, de lograrse el relevo del compañero presidente. Entonces es muy hipócrita que se planteen estas cosas cuando evidentemente el escenario político a partir de la elección que acaba de darse el 6 de junio, pues ha planteado en los hechos un banderazo de salida, aunque hay como quien ciertamente sostiene que desde el primer minuto del mandato del compañero presidente ya estaba todo el mundo alistándose. Es natural en la época del PRI, del partido único. El presidente era Dios sobre la tierra, su voluntad era absoluta, el Congreso, el Poder Legislativo y el Poder Judicial obedecían las órdenes, el mandato del presidente de la República, y todo mundo decía que había que obedecer al presidente de la República, que lo que dijera era indiscutible, era ley, había que plegarse. Cualquiera que se atreviera a contradecir al presidente era tachado de traidor a la patria y perseguido, sin duda. Si era dentro del sistema, pues automáticamente era hecho a un lado. Hay quien sostiene que Carlos Madrazo, padre de Roberto Madrazo, un dirigente nacional del PRI, llegó a ser Carlos Madrazo, que quiso democratizar ese partido. Hay quien sostiene que fue asesinado, que el accidente de avión no fue tal. Él era un hombre con criterio propio, aunque evidentemente al ser designado dirigente del PRI fue hecho por el presidente de la República, porque el presidente de la República
designaba el presidente de su partido, el PRI, y designaba a los diputados federales y senadores, a los gobernadores, y decían los presidentes municipales eran para el pueblo, pero los gobernadores metían mano. En los congresos locales ni se diga. El país de un solo hombre. Lo combatimos por décadas, ese sistema político autoritario donde no se valía pensar, no se valía criticar, donde muchísima gente perdió la vida por impulsar ese proceso de cambio. Entonces sería un despropósito que ahora añoremos restaurar un régimen de esa naturaleza, por chingón que sea nuestro dirigente político, que lo es. Por cierto, muchas felicidades al compañero presidente en su condición de padre y a todas, a todos, bueno, y todas, porque también hay mujeres que hacen de padre y madre, a todos quienes hoy pues celebran el Día del Padre. Entonces, yo he estado pensando, fíjense, porque he visto, ayer la videocharla fue larga y sacan una parte donde hago una crítica en línea, porque ahora resulta que los diputados, diputadas, senadores plurinominales llegan por obra y gracia del Espíritu Santo al Congreso, no los vota nadie, no pasan por el voto de la ciudadanía, entonces llegan mágicamente. Es el misterio de la Santísima Trinidad en política. No sabemos cómo llegaron ahí, no sabemos cómo se eligen, no sabemos cómo se decide, pero aparecen milagrosa y mágicamente en el Congreso mexicano. Yo voy a ir ahora a tocar a esos, ahora que se vuelva a instalar la nueva legislatura, a tocar a esos portentos de seres humanos que sin pasar por el voto de la ciudadanía llegan a la representación popular. Es un misterio. Y frente a otros misterios, la gente dice, pues es un misterio. Frente a este se rebelan. Con razón, porque todo legislador o legisladora tiene que ser producto del voto de la ciudadanía. Y todo legislador o legisladora, cualquiera que sea su condición, llega con el voto de la ciudadanía. Ahora resulta, intrigan, dicen que defiendo a Xóchitl Gálvez solo por decir que sí fue elegida por la vía de representación proporcional, pero fue elegida, no llegó por el misterio de la Santísima Trinidad. No fue así. Entonces ya de verdad los niveles de intriga, de tergiversación, de calumnia llegan a puntos como la derecha. Y es infame, es muy desagradable. Yo ya veo cómo va a estar. Yo sabía, no me espanto, sabía que la contienda interna va a ser durísima, que van a valerse de todo. Y bueno, pues no habría que espantarse, habría que ser tenaz, ¿no? Si quieres, como decía mi abuela, el que no quiere ver visiones que no salga de noche, y si yo no quiero que me molesten, pues la única manera de que dejen de molestarme es que decidiera retirarme de la carrera por ser relevo del compañero presidente, y eso no lo haré. Entonces, que venga el diluvio también, como decía mi abuela. Pero de cualquier manera, ciertamente, tenemos por delante dos retos grandes, muy importantes. El 1 de agosto, el que logremos 37 millones de votos. Se dice fácil, les recuerdo que el compañero presidente obtuvo 30 millones de votos. Entonces te exigen una participación electoral tan grande como la presidencial, que fue excepcional. En Iztapalapa llegó a más del 70% de la participación electoral, de ese tamaño es, con menos casillas, con menos difusión. No está en el ambiente como si estuvo en su momento el recabar firmas para
hacer esta consulta, que es la primera consulta institucional que se presenta al pueblo de México para decidir sobre el futuro de los expresidentes del país, a los cuales por lo menos se les retiró una pensión que merecían en cuanto algunos, en cuanto a edad, pero que no merecían por el daño que hicieron en sus gobiernos, porque lejos de servir a la patria, lejos de servir al pueblo, como se los dije en tribuna, viven del pueblo y traicionan al pueblo. Es un acto miserable porque desde la presidencia se perpetraron los crímenes más monstruosos contra el pueblo de México, condenarlo a una pobreza bárbara, a una desigualdad monstruosa, a una dureza de vida terrible que permanece. El pueblo trabaja 10 horas al día en promedio. Recibimos este país con la mitad de las niñas y los niños comiendo una vez al día, y con el 80% de las niñas y los niños comiendo una vez al día si son indígenas. Un nivel de racismo, de clasismo, de hipocresía, porque sectores de la derecha se dicen preocupados por la vida y les vale madre que haya niños y niñas trabajando, viviendo en la calle, sometidos a brutalidad y media, en una condición de absoluta vulnerabilidad. Gente, mujeres y hombres, que por nacer pobres, condenados a la miseria más brutal. Yo ahora en mi campaña en Iztapalapa me encontraba lugares muy humildes, gente haciendo un esfuerzo enorme por salir adelante en condiciones terriblemente brutales, que son producto de este sistema económico que estamos combatiendo, que el compañero presidente ha buscado disminuir y utilizar paliar, pero luego van a empezar a intrigar. Y que ha generado una demanda mayor de la gente, ¿no? Es curioso, pero nosotros tenemos que... Es cierto que tienes que construir un sistema social que permita que quien menos tiene, a través de las instituciones creadas por la República, equilibren esas desigualdades, es más, reciban más que los que tienen buenas condiciones de vida. Es una finalidad de un Estado preocupado por su población. Y esto no debe ser solamente a través de decisiones asistenciales, sino debe ser cada vez más a través de derechos que se hagan realidad, de acceso a educación, a salud, a servicios de atención médica y a oportunidades de mejorar tus condiciones de vida, que tengas posibilidades de desarrollar actividades culturales, deportivas, recreativas y tu propia profesión en condiciones de la mayor igualdad posible. Muy difícil porque quien en su casa no cuenta con los mínimos básicos, ya no digo, simplemente despacio, pues se enfrenta a dificultades enormes, a retos absolutos. Pues si a eso le añades una muy mala alimentación,
pues todo eso va generando. Te madrean la autoestima, te consideras menos que los demás, crees que no tienes talentos y por lo tanto ni siquiera los buscas y además con todas las oportunidades cerradas. Entonces, la verdad es que es un daño enorme el que se ha hecho a nuestro pueblo y a pesar de eso nuestro pueblo siempre va saliendo adelante con todas las dificultades. Y hoy nos planteamos por primera vez, histórico, en México, la posibilidad de juzgar a los expresidentes, de juzgar a quienes tienen una enorme responsabilidad en el daño que existe hacia el pueblo y que tienen una enorme responsabilidad en la despolitización y en el odio a la política, porque la gente ve solamente en ellos y no en muchos más que desde la parte económica se beneficiaron, porque no ha sido el presidente solo el que ha hecho todos estos daños. Hay una oligarquía y hay sectores poderosos económicamente, internos y externos, que se han beneficiado de esta condición de desigualdad, de esta condición de pobreza, de esta condición de necesidad, a tal grado que mucha gente quiere un empleo sin importarle que le paguen una miseria, sin importarle que no le respete ningún derecho, sin importarle que no tenga, o sea, eso, que reciba migajas, sin seguro social, sin aguinaldo, sin pensión, sin jubilación, sin vacaciones, sin nada, porque es la única oportunidad que tiene de comer un par de veces al día. Y entonces estos beneficiarios quedan ocultos. Parece que ellos no tienen nada que ver en el asunto, que los únicos responsables son los políticos, cuando esos políticos que vamos a juzgar han sido en buena medida títeres de sus intereses económicos. Yo estoy convencido, y no digo, o sea, estoy convencido que tienen que ser juzgados. O sea, la conducta criminal, por ejemplo, del comandante Borola, Alex Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, es monstruosa. El tipo se vinculó a los grupos del narco, igual que Peña. Y no deja de actuar en política. Insiste, persevera, además con un manto de hipocresía brutal, porque el tipo cuestiona a nuestro gobierno cuando si tuviera un poquito de vergüenza se mantendría calladita la boca. O Salinas, que es el criminal más peligroso que hay en el país y que está detrás de todos estos intereses, ahí sí totalmente amarrados económicos y políticos. Hay quien sostiene que es Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, prestanombres de Carlos Salinas. Yo creo que es probable que eso sea. Es probable. Salinas le regaló a Slim Teléfonos de México. Habrá quien diga, no le regaló, lo vendió a crédito y le dio el crédito para pagarlo. No, en un precio ínfimo. Entonces, por ejemplo, vamos a juzgar a Carlos Salinas, pero nadie dice nada de Carlos Slim. Nada. Dices, vamos a juzgar a Cedillo, pero toda la Kansas City Railroad, beneficiarios detrás, o con el comandante Borola, Iberdrola y las grandes empresas de energía limpia, ¿no? Fox y sus cualquier cantidad de negocios de sus familiares, de sus amigos. Peña con Odebrecht, que sus contratos siguen vigentes. Dio 10 millones de dólares, pero ha saqueado en materia energética al país de manera verdaderamente majadera. Entonces,
Yo reitero que el tema de la representación proporcional a mí me toca el nervio, porque es una de las manifestaciones más claras del odio a la política que hay que desarmar y que hay que centrar nuestra indignación sobre quienes son responsables, no solo en el plano político, sino también en el plano económico. Bueno, lo de la línea 12. Acaba de declarar Claudia Sheinbaum que las empresas responsables de la construcción tienen que entrar a reparar lo que hay que reparar. Pues yo creo que tiene razón, porque plantea, aunque también no puedes dejar de lado las responsabilidades políticas, no puedes irte solo a las responsabilidades económicas. Hubo un responsable de cada gobierno que supervisó, que es el de obras, ¿no? Que tuvo que haber revisado que las cosas se hicieran bien. Entonces, me parece que así como no es correcto plantear solo la responsabilidad política y pública, porque de verdad, o sea, les comentaba, creo que ayer, que nos extendimos bastante, que alguien planteaba que el salario a los diputados fuera el salario de un profesor de primaria, ¿no? Y yo decía, pues que ese sea el salario general. Y alguien brincó, ¿cómo? Es una irresponsabilidad, no te puedes meter en la iniciativa privada. No, sí nos podemos meter y sí podemos plantear que todos sean buenos salarios, que todo el mundo viva bien. Porque lo que se expresa, lo que se manifiesta hacia el área de la política es un odio terrible, a pesar de que el compañero presidente ha hecho un esfuerzo enorme de austeridad. Y aún así siguen manifestando su rabia. Si tú vas a determinado lugar, les parece que tú no tienes que estar ahí. A los políticos del PRI y el PAN no les cuestionaban nada, sus raterías, sus saqueos, hasta los admiraban en la manera de vida que tenían. Y con nosotros, que se ha hecho, reitero, un esfuerzo grande y que desquitamos cada centavo que recibimos, se plantea todavía ese odio visceral en contra de la actividad política. Es preocupante porque eso ha impulsado la derecha y ha hecho mucho daño. Porque nosotros lo que debemos hacer es revisar con absoluta cabeza fría lo que tienes y lo que hay que mejorar. Como dicen, no tiras con el agua sucia al niño. Tienes que mejorar las condiciones democráticas del país. Y lo que están planteando no va en esa línea. No va en fortalecer los procedimientos democráticos, no va en la línea de mejorar la representación plural del pueblo de México, sino va justo en sentido contrario. Están planteando un anacronismo. Y ese anacronismo que se promueve ni ayuda en la unidad, ni ayuda en la politización. Yo vuelvo a insistir, antes de la elección la discusión era la salida de Lorenzo Córdoba. Hoy la discusión es que se vayan la representación proporcional. Me parece un despropósito, me parece el colmo del extravío, porque lo que nosotros necesitamos es otro órgano electoral, otro tribunal electoral, otro sistema electoral en su conjunto. Por supuesto que puede revisarse la representación proporcional, eliminarse, pues cómo plantear eliminar el Congreso, que es en realidad lo que varios proponen. Cuando sostienen que hay que reducir la Cámara de Diputados, manifiestan su odio a la política y manifiestan su interés de desaparecer a ese poder. Eso es lo que están planteando. Es evidente, no han recorrido nunca su distrito,
Pues no saben que hay distritos de Oaxaca que tienen más de 100 municipios. Más de 100 municipios. Y tú quieres que ahora tengan 200, pues disminuye a la mitad, el doble. Tienes que cubrir el doble. Mi distrito en Iztapalapa me encantaría que lo recorrieran. Me encantaría. No que visiten las casas, no, que se suban en el auto y vayan a recorrer todas las colonias y unidades habitacionales que lo integran. Y me dicen ese simple hecho, cuánto tiempo les lleva. Ese solo hecho. Llegar a una colonia y luego a la otra, y luego a la otra, y luego a la otra. No, solo eso. Ya no digamos los distritos que tienen cualquier cantidad de municipios. Entonces, volviendo al tema, la derecha además se mete a envenenar estas cosas, ¿no? Se mete a activar, a avivar la diferencia. Y reitero, he visto cómo supuestos compañeros tergiversan, intrigan, manipulan lo que se viene sosteniendo. Ayer di un montón de datos de lo que representa, aquí los tengo, de lo que representa desaparecer 200 diputados plurinominales. Ya lo comenté, el presupuesto total de la Cámara es 8.282.000 pesos. Y eso no se divide entre los diputados. Pero si se dividiera, que sería una forma salvaje, bárbara de plantear, los pluris implicarían 3.312 millones, lo que alcanzaría para poco menos de un bimestre de 1 millón de adultos mayores de apoyo. Un bimestre, todo el año, planteando que los pluris absorbieran todo este dinero, que no es así, alcanzaría para un bimestre de adultos mayores. No es significativo. Están de cuentachiles con el tema y están de mezquinos, a pesar de que se ha estado trabajando en un esfuerzo enorme de rescatar la política. Miren, ahora que tuvimos la reunión de los diputadas y diputados del movimiento Morena, PT y Verde, compañero Mario Delgado ahí resaltó una serie de cosas, dentro de ellos la desaparición del seguro médico, del seguro de vida. Yo bromeaba, porque en 2009, no me adorno, yo decidí renunciar al seguro médico privado. Mis compañeros no lo hicieron, la mayoría. No quisieron, dijeron, está muy mal el ISSSTE. No, que siga. No voy a decir el nombre de una compañera súper combativa de origen súper popular y que bajo ninguna circunstancia quiso renunciar al seguro médico privado. Hoy es funcionaria del gobierno del compañero presidente. Yo renuncié al seguro médico privado y cuando me preguntaron, yo dije, no, ya renuncié. Yo me equivoqué, ni siquiera oí lo que me iban a decir. Era el seguro de vida. Y a ese renuncié por equivocación. Yo había rechazado el seguro médico privado y dije, no, está bien, también ese. Y luego yo bromeaba y decía, cuando me explicaron que no me aseguraba estar vivo, dije, ¿para qué lo quiero? No quiero el seguro de vida. Pero ahora que pasó esta emergencia sanitaria, que varios legisladores murieron, se queda sin nada su familia, sin nada. Habían servido al país, lo habían hecho con lealtad, varios fueron del movimiento, y sus familias se quedaron sin nada, ni para los gastos funerarios. Es un absurdo, tampoco se trata de llegar a una condición de ese tipo. Yo he insistido para que no empiecen a intrigar otra vez a algunos, que dentro de los derechos laborales del pueblo de México en el siglo XXI debería haber un contrato colectivo mínimo. Contrato colectivo, no seguro social, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, eso obvio que debería estar. No, un contrato colectivo mínimo. Contrato colectivo
que regularmente los sindicatos más combativos lograban en la lucha con sus empleadores y que lograban prestaciones superiores a las de la ley, superiores a lo que estoy diciendo, que a estas alturas de esta revolución sin violencia ni siquiera eso hemos logrado. Ni siquiera hemos logrado restaurar los derechos laborales del pueblo del siglo XX, surgidos de la revolución, ni siquiera eso. Los empleadores, las cúpulas empresariales han logrado parar ese legítimo paso mínimo que esta revolución sin violencia tiene que lograr, los derechos de los trabajadoras y trabajadores en el siglo XX. Entonces yo no estoy planteando un privilegio, no, derechos para todas y para todos, y derechos parejos. Ese contrato colectivo podría ser que tuviera el trabajador legislativo, trabajadora, contrato colectivo mínimo, o sea, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones y seguro de vida, que además tú aportas, no es como el seguro social, o sea, tú das una parte de la cuota de la seguridad social, no es un regalo, tampoco la pensión es un regalo, tú, el ahorro ese forzoso al que te obligan, pues es para cuando te retires, y luego salen con que no dio, perdimos, no, bueno. Volviendo al tema que nos ha convocado hoy, nosotros tenemos que lograr el 1 de agosto una nueva hazaña, 37 millones de votos, 37 millones mínimo. No está fácil. Y se van a lograr, porque es una de las demandas más fuertes de la población, el que acabe la impunidad. No puede acabar la corrupción sin acabar la impunidad. Y el símbolo más acabado de la corrupción y de la impunidad son los expresidentes. Eso es un hecho. Hay uno ahí que queda fuera, Luis Echeverría, que va a cumplir 100 años y que es un criminal también. Pero es de Salinas a Peña. No hay pacto de impunidad, tanto que dijeron que había pacto de impunidad, no hay pacto de impunidad. Está planteado el reto. Y hay dentro de las muchas ausencias que tiene el movimiento, que yo lo voy a volver a plantear, alguien lo estaba comentando, es la falta de comités municipales. No hay comités municipales, es una locura. Es increíble los buenos resultados electorales de 2018 y 2021 sin comités municipales de Morena. No hay, no existen, son desaparecidos. Y es fundamental para la organización y la lucha. Es una herramienta básica, es cierto. En el PRD, todos los comités municipales usados de manera facciosa se convertían en los adversarios de quien ganaba la candidatura si los que estaban en el comité municipal no la obtenían. Tenemos que superar ese sectarismo, esa falta de unidad, ese enfrentarnos internamente como si fuéramos adversarios. Y tenemos que sacar la tarea adelante. Con comités municipales en todo el país, eso avanzaría. Yo en algún momento planteé que hiciéramos comités municipales de la Cuarta Transformación y hubo compañeros que agarraron la idea, la bandera, se la llevaron y no la pudieron. Ocurrió un problema. Vuelve a intentarlo en unos segundos. Ya me estaba espantando mi aparato de sonido, cabrón. Mi mujer está allá arriba en la recámara y yo aquí estoy solito y de repente oigo, ocurrió un problema. Ay, cabrón, ¿qué pasó? Es mi aparato que habla solo de repente. Entonces, tenemos que hacer esos comités municipales. Bueno, a mí no me corresponde hacer los comités municipales de Morena, ni los del PT. Pero vuelvo a plantear comités municipales de la Cuarta Transformación, defensa del movimiento, porque hay quien dice, pero es obvio que tenemos que consolidar al gobierno como presidente. Yo creo que está consolidado. Yo creo que ya pasó la aduana más difícil, que era
la elección del 6 de junio. Ese era, no, si hubiéramos perdido la mayoría, olvídense, estaremos en dificultades muy grandes, muy fuertes. Entonces, al haber pasado esa aduana, pues falta la de 2022, marzo, un mes que es anticlimático, un año con otra lógica, el momento de preguntarle al pueblo si querían, porque además fue lo que se le preguntó en realidad con la elección de diputadas y diputados. Cuando el pueblo le da mayoría al movimiento es que el pueblo dice queremos que siga la cuarta transformación, si no hubiera pasado lo que en la capital del país. Entonces, es un mensaje claro, es un mensaje contundente. Entonces, el 6 de junio debió preguntarse si se revocaba el mandato o no del compañero presidente, pero porque la derecha no quiso en el Senado, se fue hasta marzo de 2022. Entonces, los dos compromisos que tenemos enfrente, muy importantes ambos, y me parece que es la tarea donde debemos centrarnos. Todas y todos los que me apoyan, con mucho mayor razón, a la cabeza de todas y todos. Porque hay que recordar también que se había olvidado esta bandera, se había olvidado de un compromiso de campaña. El compañero presidente estuvo empujando cualquier cantidad de cosas. Y yo en los recorridos que hacía por el país veía que una de las demandas más sentidas, ¿no? Mucho más, pero mucho más que lo de la desaparición de los pluris, mucho más es el juicio a los expresidentes. Esa es una exigencia por aclamación y estaba ahí. Yo no recordaba que la consulta, porque desde un principio el compañero presidente dijo se debe hacer una consulta. Él dijo yo soy de la idea de que se le dé vuelta a la página, pero sé que es una exigencia del pueblo y me parece que se debe consultar y que la gente decida. Y yo no recordaba que la consulta tenía que ser hasta el año de la elección. Y además, reitero, fueron tan mañosos también en esa legislación que en vez de empatarla con la elección federal, si tienes 37 millones de votos, pues el día de la elección, de diputados, de gobernadores, todo esto, ¿no? Imagínate, este tema del juicio de los expresidentes es muy sentido por la población y se va a lograr la meta. Pero cualquier otro que plantearas que fuera muy importante, pues no está fácil porque es muy grande el número que se está planteando, 37 millones. No, pues es una locura. Por toda esta situación, es fundamental que nos centremos en esta tarea. De aquí al 1 de agosto es muy poco el tiempo. Ya estamos a 20 de junio, ya se fue junio. Faltan 10 días. Julio se va a ir corriendo y cuando menos pensemos ya está el primer domingo de agosto, que es cuando se va a hacer esta consulta y hay que votar. Sí queremos que se investigue, sí queremos que se enjuicie, sí queremos que vayan a la cárcel, sí queremos que regresen lo robado, los expresidentes, incluido quienes usurparon la presidencia de Salinas a Peña. Y pasando esto, nos empezamos a preparar para la revocación de mandato de marzo, que va a ser muy importante también. Yo no tengo ahí los números, no lo debía haber checado porque yo lo quería comentar, pero mañana lo comentamos, no pasa nada. Hasta 2022, ¿cuántos votos se necesitan de respaldo? La derecha tendrá que ver, también lo diré, cuántos votos necesitan porque se vaya el compañero presidente. Y es evidente que ese órgano electoral no debe organizar esa consulta. Ya quedó claro que el fraude electoral se derrota con la participación popular. Había mucha preocupación legítima de gente sobre el fraude que hubo, pero fue el burdo, el de siempre. La compra del voto, todas estas cosas. Fíjense, le perdonan 35 millones de pesos invertidos en comprar voto a Samuel García y por 20,000 pesos y 12,000 o algo así les quitaron la candidatura a Félix Salgado y a Raúl Morón en Guerrero y en
Michoacán respectivamente, que no informaron de gastos de precampaña. O sea, no tiene proporción el asunto. Castigar con quitar los derechos políticos a un candidato por la falta de un informe y un hecho de fraude electoral monstruoso que no debería existir en el país, de comprar el voto de la gente, ni siquiera una sanción económica amerita. No tiene proporción el asunto. Ese órgano electoral y ese tribunal deben desaparecer. Ya dijo hoy Narco Cortés. Ahora estoy tomando tecito, cabrón, no puedo ni tomar café. Ya dijo Narco Cortés que no van a convocar a un periodo extraordinario, nos falta un voto para convocar a periodo extraordinario. Que no van a convocar a periodo extraordinario porque vamos a querer quitar a los órganos electorales, pues claro que queremos quitarlo. Vamos a ver si avanzamos en lo del juicio político. Voy a volver a plantear el tema. Ahora no me pueden decir que no hay tiempo, hay chingo de tiempo. Puede ser en la próxima legislatura. Tiempo hay. Me parece que sería una... Se va en 2023, Lorenzo Córdoba. Pero, ¿por qué lo vamos a dejar, man? Con todo lo que ha hecho. Ahorita debe estar totalmente, contento de que nos estemos peleando por el tema de los pluris, que hayamos quitado la atención sobre la exigencia de que se vaya, pero preocupado porque sabe que se hizo chingadera y media y que de nada le sirvió a la derecha, que es un inútil y que ya no tiene ninguna posibilidad de ser candidato a la presidencia de la derecha. Ya, o sea, lo usaron y lo tirarán a la basura y acabará en el basurero de la historia donde está en realidad. Entonces, hay mucho por hacer y la unidad es fundamental. Yo le pido a compañeros, compañeras que hagamos un esfuerzo de no caer en todas las provocaciones que se vienen y estas que hemos estado viviendo, porque es muy fácil para algunos compañeros y compañeras decir, no, es que Noroña o sea, están chingui. Yo les respondo y entonces, no, es que no hay tolerancia, es que cómo. No tienen vergüenza, la verdad. No tienen vergüenza. Yo trato a todo mundo de igual. Y si discuten, pues les respondo, ¿no? Pero como ya vi que quienes tienen la piel delicada son otros, que a mí me dicen que tengo piel delicada, no, hombre, la de insolencias que plantean, la de ingratitud inclusive, ingratitud. O sea, díganme, lo puedo decir sin arrogancia. Hubo un problema. Vuelve a Sí, intentarlo mi en unos amor. segundos. Sí, mi amor, no te he puesto. La ingratitud de algunos. O sea, díganme un legislador, una, que haya defendido con más firmeza, con más pasión, con más eficacia al compañero presidente López Obrador, que no sea yo. Díganme uno. Díganme, ¿quién supera esa tarea? Ahora sí lo personalizo y se los combato con toda franqueza. Hay compañeras y compañeros muy destacados, pero el papel que cumplí en esta legislatura que termina no lo supera nadie, ¿eh? Perdón que lo diga. No lo supera nadie. Entonces, ¿cómo se atreven a soltar insolencias como las que dicen? Por su interés de que su precandidato salga victorioso o precandidata salga victoriosa. Es incorrecto, es un trato muy, muy incorrecto. Pero en fin, miren, este hombre, ¿cómo andamos de tiempo? No me va a pasar lo que ayer, vamos bien. Este hombre, Nelson Mandela, está cabrón. En 1994, ayer, cabrón, 1994, por primera vez tuvieron derecho al voto
los negros en Sudáfrica. Pues si los africanos, que es todo el continente, o afroafricanos, o sea, o sea, los negros, no puedo usar ningún eufemismo o ningún comentario que no es peyorativo. Por primera vez en 1994 y eligieron a este hombre, que pasó 27 años, 18 en la isla de Robben. No solo preso, cabrón, ya que hay gente que piensa que la prisión no es un castigo suficiente, es un castigo brutal, monstruoso, la pérdida. Solo quien ha perdido la salud puede tener una idea, porque la salud solo la valoras cuando la pierdes. La libertad no tiene idea. Bueno, ahora que estaban en su casa con esto de la pandemia, que algunos fueron tan rígidos que no salieron en meses, se volvían locos y era su casa. Su casa. En prisión y en condiciones bestiales, porque además no solo, fíjense, 2 años sin una visita. Les permitían una visita al año, luego se las cancelaban por quítame estas pajas. Una carta cada 6 meses. Una carta cada 6 meses. 27 años de tu vida, imagínate, tus hijos, cabrón, pues no los viste crecer. Pues estaba dedicado a la política y todo, pero pues por lo menos de repente en la noche, aunque sea dormidos, que sea de repente algún fin de semana. No, 27 años, porque además ningún menor de 16 años podía visitar la cárcel. Entonces sus 2 hijas del segundo matrimonio, o sea, desde que lo apresaron, las había visto de chiquitas y nunca más. Este es un nivel de crueldad, pero verdaderamente monstruoso. Las cosas que vivió, aún con propios compañeros, igual que a Martin Luther King, se los he platicado, es buenísimo ese libro, que no volvió a editar el Fondo de Cultura Económica, pero que lo ordenó así, y a mí me pareció muy afortunada el orden de los documentos. Les he dicho, yo tengo un sueño, que es el discurso famosísimo que hizo en una gran movilización de hoy afroamericanos, en su momento negras y negros, a Washington exigiendo derechos civiles como los blancos, derecho a votar. Fin a la segregación, que era una forma de apartheid en Estados Unidos en los 60 del siglo XX. El balance del boicot a los autobuses en Montgomery y la carta desde la cárcel de Birmingham, que esa me parece, los 3 son documentos espléndidos, extraordinarios, pero este último me parece excepcional, porque le decían a Martin Luther King, si lo metían a la cárcel, que se hacía víctima, si no lo metían, que qué casualidad, si había violencia, lo hacían culpable a él de la violencia y de la represión. Mandela también tuvo problemas similares, porque la mezquindad siempre está en la política. Grandes mujeres, grandes hombres en su momento. Bueno, Bolívar, cabrón, Bolívar termina, yo creo que muerto de tristeza frente al asesinato de su hijo político Sucre y el repudio de sus compañeros a los que encabezó en la liberación de Sudamérica. Que se va desterrado, cabrón, muere antes de subirse al barco para irse desterrado, el libertador. A veces es grande la ingratitud de las personas. Es parte de la dureza de la política. Algunos piensan, insisto, que es coser y cantar, pero es una actividad cabrona, cabroncísima. Entonces, este hombre, 27 años en la cárcel, se dice fácil. Es una locura, casi una tercera parte de su vida, y eso porque fue muy longevo, murió a los 95. Piensa, hay gente que tiene 27 años, o sea que su edad de este hombre la pasó en la cárcel, casi la mitad de mi edad. Me adorno, yo tengo 61, o sea, poco menos de la mitad, sería 54 la mitad.
está cabrón. No, o sea, qué convicción, qué valor, qué fuerza. Salió para ser presidente de Sudáfrica, pero salió en el 90, creo, y en el 94 fue elegido. Con de Klerk acordó y lograron, reconocieron, le dieron el premio Nobel de la Paz en 93. En 94 se dieron las primeras elecciones, de Klerk fue su vicepresidente. Y está cabrón, nivel de sufrimiento, de entrega a la libertad de su pueblo. Momentos de incomprensión, de dureza, de descalificación, una organización que pues también era por la liberación y eran sectarios como la chingada y decían tonterías del Consejo Nacional Africano. Pues es parte de la vida, ¿no? Es parte de los procesos. Así que, compañeros, antes de pasar a las efemérides, hacer comités municipales de la Cuarta Transformación. Eso no son en mi apoyo. Comités municipales de la Cuarta Transformación para 2 tareas. El 1 de agosto, el promover la consulta para el juicio de los expresidentes por el sí, a promover. Tienen mucha tarea, tenemos mucha tarea por delante y apenas pase eso, celebraremos el triunfo y nos vamos a organizar que en la revocación del mandato no le revoquen el mandato. Votar porque sí continúe en el cargo de presidente el compañero presidente López Obrador. Son 2 tareas para los próximos meses que son claves, que vamos a ganar, son claves. Si participan menos de 37 millones, todo el esfuerzo, todo el enojo, toda la indignación, todo el malestar que ha habido y la exigencia de justicia se tira a la basura. Y no hay que engañar, no podemos garantizar que van a ser juzgados, no podemos garantizarlo. Pero esto sería una presión enorme, sería muy difícil que el Poder Judicial no los procesara, porque elementos hay. Elementos hay. Ahí el compañero Santiago Nieto ha hecho una tarea sobresaliente y tiene elementos más que de sobra sobre los expresidentes. Suficientes para enviarlos a la cárcel. Entonces, es muy importante, muy importante esta consulta del 1 de agosto y será muy importante la de marzo de 2022. Estoy viendo que sí, estoy hinchado de este lado, fíjense. Parezco el rey Leonardo, pero de un lado nomás. Falta que me inflar acá para que. 53 minutos. En las efemérides, pues hoy es el Día del Padre. Hoy es el Día del Padre. ¿Se acuerdan de esa caricatura? Bueno, los que son, muchos no la habrán visto. Un osito y el bebé oso así con el pañal, un pinche osote. Hoy es el Día del Padre. Hoy es el Día del solsticio de verano. Es el día más largo y la noche más corta. Para que no se vayan de largo los papás a celebrar. Estaba preguntándole a Emma cuándo es la noche de San Juan. Hay un libro extraordinario, es una obra maestra, no es un libro de fácil lectura. Sí necesita ser lector de ay, cabrón, Eliade. Eliade es el apellido, se me olvidó ahorita el nombre, es Miché. Bueno, ahorita me acuerdo. Micheu, porque no es Michel, es Micheu, Eliade, una cosa así, es ¿de qué país de Europa del Este será? No sé, fíjense. Es húngaro, quizás. Es un librazo, La noche de San Juan. Librazo, es un libro verdaderamente una obra maestra, hace otros 5 años. Este hombre, Mircea Eliade, es un hombre especialista en religiones del mundo. Tiene 3 tomos sobre historia de la religión
y esta es una novela verdaderamente excepcional, librazo. Es el 24 de junio, estaba preguntando, es una fiesta pagana que es justo el del solsticio de verano. Un día como hoy de 1934 nació Eduardo del Río, mejor conocido como Rius, caricaturista súper popular, aportó muchísimo a la politización de nuestro pueblo en épocas muy duras, muy duras. Conozco bien, escribió El perfil del hombre y la cultura en México. No conozco su obra. Son las dos efemérides del día de hoy y es el Día de los Refugiados. Nuestro país que ha sido, como he insistido, lugar de refugio. Vamos a ver un par de preguntas acá en YouTube y en Facebook. A ver, dice acá, le dicen mitómano capaz y ni siquiera saben qué significa. ¿Quién sabe? Aquí Fernando, ¿con quién se está peleando? Pues la internet es muy malo, sí, malo. Ya volvió la señal en Facebook. Yo pensé que se la íbamos a tener que cortar a la gacha. Ahí están dándose durísimo algunos. Que tengan en cuenta que el pueblo no es tonto, lo tenemos en la mira. Eso es una amenaza. Tonto el que piense que el pueblo es tonto. Y ténganme en la mira lo que quieran. Es lo que digo. Fíjense, una diferencia. Y por eso está esta campaña. Estaba comentando, se fue Facebook, que tonto el que piensa que el pueblo es tonto, efectivamente. Y lo que está en el fondo no es la discusión de los pluris, que es una discusión necia, insustancial y sin importancia de fondo. Lo que está en el fondo es el relevo del compañero presidente. Y por eso su campañita insidiosa. Y por eso su mentira y su majadería y su amenaza y su... Pero en la calle, bueno, ahora está usted fin de semana en casa porque pues me hicieron los implantes, pero a partir de mañana que empiece a salir otra vez, les platico cómo anda el ambiente en torno a mi persona. Desde ahora se los aviso, las redes no es la calle, las redes no es la realidad. Y sus intrigas y sus maniobras y sus calumnias y su majadería se me resbala, porque yo sé que sirvo a nuestro pueblo con lealtad, con honestidad, con compromiso, con principios. Y prefiero 1000 veces no llegar a ninguna responsabilidad pública, pero decir siempre defendí lo que pensé, siempre luché por lo que creí, nunca me acomodé y nunca anduve haciéndole la barba a nadie, para alcanzar una responsabilidad. Yo, pues les voy a decir una cosa fuertecita, no quería, pero ya que están dándome guerra otra vez, muchos años, lo digo de mejor manera, muchos años, décadas, hemos luchado por acabar con la sumisión a un hombre. Décadas de gobiernos del PRI donde el presidente de la República era Dios sobre la tierra. Y lo que dijera, aunque dijera que ahorita era de noche y todos viéramos que es de día, es de noche, señor, lo que usted diga. Eso lo combatimos con todo y contra todo. No luché décadas para restaurar lo mismo, para volver a lo mismo. ¿No? Este es un movimiento de mujeres y hombres libres. Y que tenga que costar lo que tenga que costar, el que uno defienda lo que cree y lo que piensa. Pero yo seguiré actuando siempre en beneficio de la gente, aún a contracorriente de la necedad. Porque, insisto, a mí me queda absolutamente claro. Lo voy a poner en el ejemplo más sencillo, como ayer lo comentaba. Ustedes me pueden decir que es muy bueno tomar Coca-Cola, que es altamente disfrutable, y se están matando lentamente, ¿no? Y yo, pues aunque todo mundo me dijera, pues si no tomas Coca-Cola no te apoyamos, pues miren, suicídense, cabrones, porque yo no lo voy a hacer. O sea, yo no voy a hacer nada de lo que no esté convencido. Me tienen que convencer, no me tienen que amenazar. Amenácenme lo que quieran. Que de eso he batallado con eso toda la vida
y a estas alturas no voy a cambiar. Así es que ese que dice te tenemos en la mira, me tiene sin cuidado, porque además lo hace desde la cobardía del anonimato de las redes. Por lo pronto, el 1 de mayo hay que reunir 37 millones de votos por el sí para enjuiciar a los expresidentes y en marzo el tema de la revocación del mandato. ¿Cuál será la primera reforma constitucional que mande el compañero presidente? No lo sé. Ya Monreal dijo que está preparando una también, muy cuidadoso. Él no dijo lo obvio, que no está de acuerdo en la desaparición de la representación proporcional. La reforma va mucho más allá de eso, ¿no? Y dijo, estoy preparando una iniciativa también. Yo creo que todo el mundo va a preparar planteamientos sobre la reforma electoral. Yo me centraré en la desaparición del INE y del Tribunal Electoral y en el cambio del sistema. Yo creo que hay que avanzar, fíjense. Yo, por ejemplo, creo que hay que avanzar en la transparencia de los recursos públicos que van a los partidos. No basta con disminuir el presupuesto, hay que transparentarlo, que la gente pueda revisar en qué está gastando cada partido sus recursos. Me parece una tarea importantísima, porque es dinero del pueblo, que debe ser muy claro su utilización. Eso es muy importante, aunque sea mucho menos que un bimestre de un millón para adultos mayores. Porque si se disminuye a la mitad, el presupuesto de los partidos andaría como eso, como en 3,000 millones de pesos, y la mitad no alcanza ni siquiera para un bimestre. O sea, están haciendo demagogia con el tema. Es muchísimo dinero. ¿Qué es muchísimo dinero? Están obligados a demostrar. Yo se lo estoy dando con números. No estoy especulando sobre las cosas. Nos vemos. Yo ayer, francamente, después de 1 hora y media que nos echamos, aquí ya vamos a estar, ya nos pasamos 5 minutos, ya nos vamos. Francamente dije, ya, tú, ¿no? Otra cosa, se plantearon los argumentos, todo el tema, pero hoy que vi la grilla en las redes, dije, no paran, hermano. Se les va a acabar, porque además rapidito van a empezar a salir temas muy fuertes, ¿no? Vamos a tener que enfrentar varios temas pues fuertes, en los días por venir. Ni siquiera voy a decir cuál para que no digan nada, porque andan bastante, un sector anda muy en la intriga, ¿no? Muy en la intriga, en la tergiversación. Y bueno, pues esto es lo que nos vamos a encontrar en la búsqueda de una responsabilidad mayor. Como veo, es inevitable, lamentablemente, y nosotros, toda la gente que me apoye, no vamos a entrar en esas dinámicas, de ninguna manera. O sea, a la buena ganamos o no ganamos, pero con intrigas, con mentiras, con tergiversación, con maniobras, de ninguna manera. Nos vemos mañana a las 6. Y con todo estuvo muy bien el internet, ¿eh? Eso que fue aquí el de la casa que batalla mucho. Se cayó un par de veces Facebook, pero estuvo bastante bien. Nos vemos. Vamos a ver cuántos entraron en YouTube. Pues ahora no se apaga esto. Ya le puse que sí y no quiere. Pues no quiere. Ahí está. Nunca me dijo cuántos entraron. No, bueno.